Jesús nos dice, les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Juan 3:12. Sí, Jesús nos trajo toda esa presencia de lo divino a través de las expresiones terrenales, a través de las parábolas y los ejemplos. Él quiso enseñarnos cómo vivir. Jesús ha venido al mundo para recrear todo, para darle un verdadero sentido a esta vida en la que se nos ha engañado, haciéndonos creer que todo está bien como el mundo lo plantea. Jesús ha venido a arrancarnos de nuestra visión demasiado terrena, esa visión que nos limita, que nos quita la esperanza, que a veces nos encierra en la imposibilidad. Es toda una inversión de nuestras certezas humanas. No entraremos en el reino siendo cada vez más grandes, o más sabios, o más poderosos, sino volviéndonos como niños pequeños, porque el reino es un misterio de esa comunión con Dios. Así que si nos acercamos al débil, al que sufre, al pequeño, no para sentirnos bien, sino para tener comunión con la humanidad, con esa parte de nosotros que requiere ser tratada con dignidad. El mundo pareciera que brilla, pero por dentro está corroído, sucio, está dañado. Se nos presenta como lo más bello, como lo más atractivo, y muchos le siguen el juego. El mundo ha enseñado a vengarnos, a exigir justicia. Se ha refugiado en la misma escritura, diciendo ojo por ojo y diente por diente. Y esa es la norma que rige la sociedad. Yo sé que es normal que deseemos protegernos. A veces queremos responder a la agresión con la agresión, pero Jesús nos dice que debemos mirar hacia otra dirección. Como dije en el anterior tema, Jesús nos ha dicho y nos ha desafiado a amar a nuestros enemigos, a dejar caer esos sistemas defensivos, a dejar de tener esa manía de protegernos y recordar que Él es quien nos protege. La salvación del mundo no depende del incremento de las armas ni de la redacción de más leyes represivas, sino de nuestra capacidad de amor y de perdón, de nuestro deseo de reconciliación. Espontáneamente nos horroriza el sufrimiento. Es algo en lo que no hemos necesitado que nadie nos enseñe, porque todos lo vivimos. Tenemos miedo del sufrimiento. El mundo que brilla aparentemente nos dice que debemos desviarnos de esa fuente de sufrimiento, distraernos, ir al centro comercial, llegarnos de deportes, mirar la televisión, enfocarnos en cosas triviales. Pero Jesús ha venido a darnos una nueva visión del sufrimiento. Jesús no murió en medio de la serenidad. Su agonía en el huerto de los olivos estuvo lleno de lágrimas. Tenía miedo y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían a la tierra, como lo expresa Lucas en el capítulo 22, versículo 44. Jesús en medio del sufrimiento decía y suplicaba, aparte de mí este cáliz, y murió gritando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El sufrimiento es la realidad de nuestro mundo, la realidad de nuestros hermanos y hermanas que están también en países en guerra, la realidad de hermanos y hermanas que están enfermos o sufriendo calamidades naturales, o que están en la cárcel, o que tienen hambre, que no saben dónde dormir, de aquellos que están como migrantes buscando un futuro mejor, exponiéndose a muertes, exponiéndose a todo tipo de peligros. Es la realidad de nuestra cotidianidad. Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, que de los sumos sacerdotes, de los escribas, de ser matado y resucitar al tercer día, como menciona Mateo 16:21. Y en cuanto puso orden a todas estas cosas, volvió a decir, voy a partir. No lo dijo directamente, sino que empezó diciendo que iba a sufrir mucho,
que iba a llevarlo a la muerte, que le iban a matar. Imaginemos la angustia de aquellos hombres que le amaban, que lo habían dejado todo por él, que debieron ser el objeto de burla para seguir a Jesús, que debieron ser criticados por lanzarse a una nueva aventura, por confiar en un hombre que pasaba por allí, que le dijo, no se dejen impresionar por el mundo. A estos hombres que acompañaban y mujeres a Jesús se les vino todo abajo, porque no podían soportar oír a Jesús que iba a sufrir mucho y que iba a morir. Era como si se derrumbara todas las esperanzas, que el triunfo se burlara de ellos. En una ocasión Pedro tuvo una reacción muy sorprendente. Llevó a Jesús aparte, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, que ninguna cosa de esto te acontezca. Como si quisiera sacudir a Jesús para quitarle la cabeza esas negras ideas de la muerte y devolver el optimismo, como si quisiera tranquilizarlo. Jesús tuvo una reacción muy fuerte, llena de tristeza. Creo que había algo también de frustración en Jesús y le dice a la cara a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, quítate de mi vista, eres mi enemigo. Ese es el sentido de la palabra Satanás en hebreo, enemigo. Estás tentándome y haciéndome daño. Era algo así como Jesús diciéndole al enemigo, eres un obstáculo para mí y a esa visión del mundo que quiere evitar vivir las realidades a las que hemos sido lanzados. Hay un curioso juego de palabras aquí en esta expresión de Jesús, porque la palabra que nosotros traducimos como obstáculo, escándalo, en el sentido original significa la piedra con la que se tropieza. Jesús acaba de decirle a Simón, tú eres la piedra que me hace tropezar, o más bien al enemigo que estaba allí. Luego Jesús dijo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. El sufrimiento nos horroriza, lo sé. Sobre todo el sufrimiento de ser rechazado, de no ser querido, de estar de más, de no ser amado. Es verdad, el sufrimiento físico puede ser terrible. Sin embargo, puede resultar soportable si se es ayudado, si se es atendido, si se es amado. Pero el sufrimiento de no ser amado, de estar solo, es intolerable y hace todo insoportable. Es lo que el mundo quiere hacernos brillar a nosotros. No estás solo, estás con amigos en redes imaginarios. La gente te aprecia si estás en ciertos círculos. Eres querido si haces esto o aquello. Así que la gente se rinde ante todo ese brillo para no vivir la realidad. Nuestra reacción respecto al sufrimiento a veces es profunda y a veces es violenta. Jesús nos ha enseñado desde su propio dolor que todo sufrimiento, que toda herida puede convertirse en una ofrenda, puede convertirse en una fuente de vida para otros, puede convertirse en esperanza, puede convertirse finalmente en resurrección. Todos hemos sido heridos, o lo seremos, o llegará el día en que encontraremos en nuestro camino a alguien que ha sido herido. Y es muy importante para todos tener una visión correcta del sufrimiento para acompañar. Pedro no soportaba el sufrimiento, y cuando Jesús fue detenido y maltratado, dijo por 3 veces no conocer a Jesús. El Evangelio de Mateo dice incluso que la 3ª vez se puso a jurar y a gritar, yo no conozco a ese hombre. Pero Pedro no era un cobarde, lo sabemos, sino un hombre valeroso. Estaba dispuesto a batirse por aquel a quien amaba, dispuesto a morir por Jesús. Le había dicho a Jesús, yo daría la vida por ti. Y después protestó, yo no conozco a ese hombre. Algo pasó allí. Algo se había quebrado en él. Comenzó a dudar y era verdad que en aquel hombre herido, sufriente, no reconocía a quien le había deslumbrado cuando estuvo en la pesca y le había arrastrado detrás de sí. No reconocía al que hablaba con autoridad y hacía milagros, a ese Jesús que le estaba diciendo, voy a ir a sufrir. Pedro había sido atraído por un Jesús fuerte, poderoso, y le había seguido a aquel poder.
Muchos se hacen creyentes porque les deslumbra la gloria y el poder de Dios, lo que sin embargo no es más que la primera puerta. Pedro siguió a Jesús y fue testigo de los milagros, de la multiplicación de los panes, de la transfiguración, de la resurrección de Lázaro, del fervor de las multitudes. Pedro y los otros habían quedado fascinados por aquellas palabras libres, por la unidad entre lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía, por la novedad de la fuerza de su palabra que daba vida y esperanza a todos. Le había entusiasmado aquel Jesús que no tenía miedo de los poderes que estaban establecidos, que denunciaba la hipocresía de muchos fariseos y escribas, que cerraba la boca con autoridad a los sabios y que liberaba a los pequeños de ese yugo pesado que les habían impuesto con las costumbres de la ley. Pedro creyó verdaderamente que había hecho una buena elección, que estaba en el equipo vencedor, que Jesús era ciertamente el Mesías que liberaría a Israel del invasor romano y le devolvería dignidad y libertad y poder al pueblo. Él saboreaba ya ese triunfo mesiánico y creía que ya estaba aquí, al punto del alcance de la mano. Todos soñamos con formar parte de un grupo importante, que cuente a los ojos de los demás. Soñamos con formar parte de un grupo que tenga razón, que prevalezca sobre todos, que sea el grupo triunfador. Pero en este momento Jesús, para Pedro, Jesús estaba perdiendo. Pedro no lo soportaba. No comprendía, no podía comprender porque el Espíritu Santo aún no le había revelado que Jesús iba a darle y a darnos la vida. No solamente mediante su palabra, sino mediante su sufrimiento y su muerte, mediante su pequeñez. Y a todos nosotros nos ocurre lo mismo. Debemos aprender a dar el paso a comprender que el bendecido por Dios no es solo el que triunfa y acomete empresas, sino el que vive el fracaso en la confianza de que Dios lo sostiene. A veces el mundo nos deslumbra, nos ciega con sus luces. Las voces son fuertes, pero todo aquel que vence al mundo es aquel que ha confiado en Dios, que mantiene su fe. Permitamos que Jesús nos ilumine y sea, como Él lo ha dicho y tantas veces repetimos, el camino, que sea la única verdad, que sea la única vida, para poder sobrevivir en este mundo de luces, pero por dentro caótico. Gracias por atender este tema. Soy Ricardo Martínez, Iglesia Hablado de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.